Mis amados hermanos, muy buenas noches. Tengan cada uno de ustedes. Los saludo a cada uno en sus hogares, en el nombre del Señor Jesucristo. Que la gracia, la bondad de Dios, el amor de Dios, el gozo de Dios y la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de sus hogares. Gracias al Señor que en esta noche me permite tener la bendición de poder acercarme hasta sus hogares a través de este audio en el cual vamos a estar compartiendo la palabra del Señor para cada una de sus vidas, para cada una de sus familias, para mi propia vida y mi propia familia también en este tiempo. Estamos agradecidos por ustedes también que se hacen presente en esta noche para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios que es tan importante en medio de los tiempos que estamos viviendo. Siempre recuerdo y siempre les recordaré que no hay plataforma más segura, no hay plataforma sobre la cual nuestras vidas puedan mantenerse en pie, nuestras familias y nuestros hogares se puedan mantener en pie en medio de tormentas, en medio de tiempos difíciles, que no sea la palabra de Dios. La palabra es nuestra roca. Cristo es nuestra roca y sobre la roca que es Cristo en nuestra vida nosotros sobreedificamos, pero lo hacemos por medio de la palabra del Señor. Así que ponga mucha atención a lo que el Señor quiere compartir con todos ustedes, con todos nosotros su iglesia y con todos aquellos que escuchen este audio de meditación de la palabra del Señor. Antes de ir a la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, verso 3 al 7, permítame y acompáñenme a tener una palabra de oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque no nos dejas desprovistos de alimento espiritual. Tú mejor que nadie, Padre, conoces nuestros caminos, conoces nuestros corazones, conoces los momentos, las etapas, las situaciones de nuestras vidas. Y como conocedor de cada uno de nosotros, como conocedor de nuestras familias, Señor, tú sabes lo que cada uno debe recibir de parte de ti en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú nos fortalezcas, que tú, mi Dios, seas colocando fundamentos sólidos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que nuestra vida, Señor, se edifique, pero también para que nuestra vida esté fortalecida en este tiempo. Padre, gracias, que tu espíritu nos guíe en toda observación, en toda interpretación, en toda aplicación de tu palabra, Señor, en cuanto al tema que tienes escogido para bendecirnos a cada uno, Padre. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Busque 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 al 7. Vamos a leerlo juntos porque ahí está el tema que el Señor quiere compartir con nosotros en esta noche. Un tema que es muy importante. En realidad, todos los temas que hay en las Escrituras para nosotros y para no solamente para nosotros los hijos de Dios, sino también para todo ser humano que realmente quiera conocer a Dios, que realmente quiera conocer lo que Dios ha escrito en su palabra, todos los temas que están ahí y que Dios los ha escrito es para que nuestras vidas sean edificadas, fortalecidas y sepamos también cómo conducirnos de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo en medio de nuestros días de vida. 2 Corintios capítulo 1 verso 3 al 7 dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles
el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Versículo 5, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes, o si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, sea revelándose en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. Bien, mis amados hermanos, esta noche en la cual nos reunimos para compartir juntos la palabra y meditar juntos la palabra, el Señor quiere tratar un tema muy importante con nosotros, ya que el tiempo que estamos viviendo es aún difícil. Es un tiempo que se está viviendo complicado aún, un tiempo de mucha aflicción. Al ver cómo muchas personas y familias están pasando por tiempos de dolor y sufrimiento, hermanos en la fe que también están pasando por experiencias que están causando mucho sufrimiento, amigos, hermanos en la fe, familiares nuestros, y tal vez alguno de nosotros en este tiempo esté pasando por una experiencia, por una situación, por una circunstancia que está causando mucho sufrimiento también en su vida. Dios, que nos conoce a todos nosotros y sabe lo que está sucediendo con nosotros, tal vez por el tema de la pandemia nosotros no nos podemos frecuentar, no nos podemos acercar unos a otros físicamente, y muchos de nosotros tal vez estamos desconociendo lo que está pasando con ciertas personas cercanas a nuestras vidas, o hermanos en Cristo, perdón, de nuestra iglesia también. Como hijos de Dios que somos realmente, como iglesia que somos del Señor Jesús, deberíamos estar preocupados, mis amados hermanos, por atender a los que están pasando diferentes tipos de aflicciones. Y deberíamos estar preocupados, por atender a los que están pasando diferentes tipos de aflicciones. Deberíamos, vuelvo a repetir, porque penosamente no todos los cristianos están preocupados por el sufrimiento o por el dolor que están pasando muchos hermanos en la fe, muchos familiares o tal vez amistades, vecinos o conocidos, o tal vez gente con el cual compartimos las labores de trabajo día a día. La realidad, mis amados hermanos, es que a veces caemos en la indiferencia del sufrimiento y del dolor de otros. Y saben, Dios no quiere que nosotros, sus hijos, nos volvamos indiferentes, nos volvamos de corazón duro ante el sufrimiento, ante la aflicción de cualquier persona que podría ser aún nuestro prójimo mismo, ¿no? Todos los seres humanos son nuestro prójimo, y Dios no quiere que nosotros tengamos dureza y menos indiferencia ante el dolor, ante la aflicción, ante el sufrimiento del prójimo. Y el prójimo no solamente es aquel que está afuera caminando en las aceras de la calle, sino puede ser tu esposo, tu esposa. Aún dentro de las familias mismas hay dureza en los corazones, hay indiferencia ante el dolor, la aflicción que un familiar pasa. Pero como hijos de Dios, Dios no quiere que nosotros pasemos por un corazón de ese tipo. Hay muchos que están desconsolados y sin esperanza por lo que están pasando junto, o ya sea pasando solos o junto a sus familias. Y la pregunta, amada iglesia, y la pregunta es, y la hago en forma universal:
No estoy diciendo que nosotros, nuestra iglesia, o que nosotros de una manera personal, siendo iglesia del Señor, estemos indiferentes o estemos duros ante la aflicción y el dolor que puedan estar pasando otros por las diferentes circunstancias o situaciones difíciles que puedan estar viviendo en este tiempo. Hago la pregunta en término universal, apuntando a la iglesia universal, a la iglesia de Cristo que está por todas partes de este mundo. Y la pregunta es, y también podría ser para alguno de nosotros, es que alguno de nosotros pues nos hemos descuidado por estar centrados en nosotros mismos y preocupados por nosotros mismos y mirando solamente nuestras necesidades propias, ya sean emocionales, ya sean materiales, qué sé yo, podría ser también, y que por estar centrados en nosotros mismos, nos hemos vuelto indiferentes o nos hemos vuelto en cierta forma o en cierta manera duros de corazón ante el sufrimiento o la aflicción de otros. Y la pregunta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Por qué muchos cristianos, al recibir o enterarse de noticias tristes que otros están pasando, solo son receptores u observadores de lo que se enteran, mas no participantes de ser apoyo y soporte de consuelo? La realidad, mis amados hermanos, es esta. La iglesia en este tiempo no solamente está enfrentando una pandemia por lo que Dios está haciendo o Dios está queriendo tratar con la gente incrédula, con la gente que está practicando el pecado, con la gente que está caminando a sus espaldas y que está quebrantando sus mandamientos y su ley, sino que también, mis amados hermanos, la iglesia, nosotros la iglesia, en este tiempo de pandemia, estamos pasando por una disciplina de Dios. Una disciplina. Estamos prohibidos de congregarnos. Estamos prohibidos de estudiar juntos la palabra presencialmente. Estamos prohibidos de participar y de acompañar en el dolor y llorar con aquellos hermanos en Cristo, familiares que están sufriendo por la partida de un ser amado, por la partida de una amistad amada. Y no nos podemos acercar por el protocolo de seguridad o de bioseguridad que está establecido por la pandemia que estamos pasando. Entonces ya hasta de eso se nos ha privado, que ni siquiera podemos abrazarnos y llorar juntos, participando del mismo dolor, de la misma aflicción que produce la partida de un ser amado. Eso es parte de una disciplina a la cual Dios nos ha llevado a nosotros, su iglesia. Algo no estamos haciendo bien. Tal vez Dios está mirando que nuestros corazones están caminando con indiferencia y dureza. ¿De cuánto tiempo? O tal vez también Dios está mirando que no estamos haciendo las cosas como debemos hacerlo y no estamos viviendo como debemos vivir, conforme a lo que estamos siempre dando a conocer de nosotros mismos a las demás personas, que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos, que somos iglesia del Dios viviente, pero con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros comportamientos, estamos dejando mucho que decir o que otros digan negativamente de nosotros y hablen negativamente acerca de Dios. La iglesia en este tiempo, mis amados hermanos, nosotros la iglesia en este tiempo estamos sometidos a una disciplina del Señor. Cada uno tiene que buscar al Señor. Arrepentimiento, confesión de pecados, pedirle a Dios que a cada uno le escudriñe su corazón y le saque a luz lo que está sedimentado ahí, y ese sedimento está produciendo indiferencia, dureza de corazón, aún ante la aflicción y el dolor de otros, que otros están pasando. El texto, mis amados hermanos, que hemos leído, nos da el tema de Dios para nosotros y se hace muy evidente al observar una palabra que se repite por lo menos 10 veces, y esa palabra es
consolación. Diga conmigo, consolación. Consolación se menciona por lo menos 10 veces en estos versículos de esta carta. Y miren que el apóstol Pablo inicia esta segunda carta, después de saludarlos, inicia con el tema de la consolación. Inicia con este tema que es muy importante. Y la palabra consolación no solamente está referida en relación a Dios, sino también está referida en relación a nosotros como receptores de la consolación de Dios, pero también como transmisores que debemos de ser de la consolación de Dios, con la cual Dios nos ha consolado en algunos momentos de nuestra vida, o tal vez estemos siendo consolados ahora de parte de Dios por lo que estemos experimentando, por lo que estemos viviendo. El versículo 4 dice que Dios nos consuela. Miren lo que dice el verso 4, el cual, hablando de Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Qué tremendo lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí, qué tremendo lo que está diciendo Dios Padre a través de su siervo el apóstol Pablo, enseñándole a la iglesia acerca de lo que significa el consuelo de Dios y acerca de lo que significa que nosotros seamos agentes de consolación a otros que tal vez están padeciendo aflicción por las mismas situaciones en las cuales nosotros hemos padecido y hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas, y que ahora nos toca la responsabilidad de consolarlos a ellos también. El verso 4 dice que Dios nos consuela para que nosotros también consolemos a otros. Mis hermanos, y eso es lo que vamos a meditar en esta noche. Consolados para consolar. Mire, el texto muestra que había una gran atención y preocupación del apóstol Pablo respecto a lo importante que es que los cristianos no dejemos de buscar consuelo de Dios y los cristianos no dejemos de ser agentes de consolación. La pregunta que te hago ahora a ti en esta noche, sí, mi amado hermano y hermana que me estás siguiendo en este estudio o meditación de la palabra del Señor, ¿te estás dejando usar como un agente de consolación en este tiempo? ¿O te estás negando a ser un agente de consolación? No es fácil consolar al que está afligido. No es fácil consolar al que está en un profundo dolor. No lo es fácil. No es fácil. Me ha tocado ser agente de consolación durante los 25 años que tengo de cristiano y de los cuales tengo ya 13 años en el ministerio. No es fácil para un ministro de Dios ser un agente de consolación cuando estamos frente a alguien que está sumergido en la aflicción, sumergido en el dolor por la situación o la experiencia que lo está haciendo sufrir, le está causando una gran pena, un gran dolor. No es fácil, pero la Biblia nos dice que tampoco es imposible. La Biblia nos recuerda que tú y yo como hijos de Dios hemos experimentado el consuelo de Dios, y la primera vez que nosotros hemos experimentado el consuelo de Dios es cuando vinimos a los pies de Cristo. Mis amados hermanos, cada uno recuerda en esta noche cómo llegó a los pies de Jesús, en qué situación, en qué circunstancias usted tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, no solo para recibir salvación y vida eterna, sino que al mismo tiempo que Cristo entró en su corazón y fue sellado con el Espíritu Santo, usted empezó a experimentar el consuelo de Dios en su vida. Usted empezó a experimentar el consuelo de Dios en su vida. Veníamos sufriendo y adoloridos profundamente por el daño que el pecado estaba causando en nuestras vidas.
Muchos de nosotros hemos venido a conocer al Señor en medio de un sufrimiento que estábamos pasando en un contexto conyugal, de matrimonio, o tal vez de familias disfuncionales, o tal vez fue una persona, usted, la que llegó a conocer al Señor en medio de un profundo dolor porque usted se crió, se desarrolló solo en esta vida porque papá y mamá tal vez tuvieron que partir, en algún momento partieron a la presencia del Señor. O tal vez muchos de ustedes sufriendo por el maltrato físico, verbal, de un hombre o de una mujer, o por el maltrato y el mal uso de la autoridad de los padres hacia los hijos. Todos, cuando hemos llegado a conocer a Jesús, hemos experimentado en ese momento el consuelo de Dios en nuestras vidas. Entonces, desde ese momento, nosotros nos convertimos también en agentes de consolación. Y seguro, mis amados, que ustedes han sido agentes de consolación, pero a veces en el camino, a veces en nuestro caminar y en los años que vamos avanzando como cristianos nos olvidamos de ciertos principios o de ciertas responsabilidades que tenemos como hijo de Dios, como esta que el apóstol Pablo escribe a los corintios, a la iglesia de Corinto, para enseñarles y recordarles que ellos que han sido consolados por el Señor también deben ser agentes de consolación. Mis amados, si Dios escribió sobre esto, es porque seguro habían algunos o muchos que estaban descuidados, tanto en buscar el consuelo de Dios para sus vidas, en medio de las aflicciones que estaban viviendo, como también el ser instrumentos de consuelo a otros. Y mis amados hermanos, a veces siendo cristianos, siendo hijos de Dios, siendo conocedores de la palabra de Dios, siendo conocedores de una experiencia con relación a Dios, cuando nos pasa algo muy duro, muy difícil y nos golpea fuerte con dolor y sufrimiento, a veces nos dejamos ganar por ese dolor y por ese sufrimiento. Nos dejamos ganar. No estoy diciendo que sentir dolor o sentir tristeza o sentir pena sea algo malo para nuestra vida. Dios nos ha creado con muchas emociones y parte de las emociones con las cuales hemos sido creados es que en algunos momentos vamos a sentir tristeza y dolor por lo que vivamos o experimentemos, y de eso que experimentamos o vivamos produce tristeza o produce dolor. La palabra de Dios dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios se entristece, Dios siente dolor cuando tú y yo nos portamos mal delante de sus ojos. Dios se entristece y siente dolor cuando nos vamos por caminos que no debemos de ir, en lugar de andar por los caminos que Él ha creado para que nosotros vivamos o andemos en ellos. Dios se entristece y Dios siente dolor cuando tú no lees la palabra, cuando tú no oras, cuando tú no lo buscas en la intimidad. Entonces, sentir tristeza y sentir dolor no es malo, mi amado hermano y hermana. Si estás sintiendo tristeza y dolor por alguna situación que estás viviendo, no te sientas mal por la tristeza y el dolor que estás sintiendo, porque es parte de lo que Dios ha creado en nuestras emociones. El punto es que no te dejes ahogar en el dolor y en la tristeza. Porque cuando te dejas ahogar en el dolor y la tristeza, te vas a descuidar y te vas a descuidar, ¿sí? De buscar el consuelo de Dios para tu vida, y te vas a descuidar evidentemente en ser un instrumento o un agente de consolar a otros. Cuando estamos dominados o ahogados en el dolor y en el sufrimiento, nuestra naturaleza humana va a despertar su tendencia de querer utilizar sus formas o de buscar sus propias formas para salir de ello. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano o mi amada hermana?
las formas de nuestra humanidad, las formas que se pueden plantear de nuestra humanidad y nuestra razón y nuestra lógica, que nos pueden llevar a buscar, entre comillas, consuelo a través de otros medios, nos podrían terminar de hundir más en el dolor y la tristeza. Hermanos, cuando entramos en tiempos de aflicción por alguna situación difícil, nuestra parte humana tiende a querer negarse a buscar el consuelo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad no quiere pasar por esa aflicción y reacciona a querer buscar su propia forma de salir de eso que nos está haciendo sufrir. El apóstol Pablo, en su propia experiencia, conocía a Dios como el consolador de su vida, y tú tienes que seguir conociendo a Dios como el consolador de tu vida. Yo no sé si tú estás pasando o por qué estás pasando en estos momentos. Yo no sé qué te está haciendo sufrir, qué es lo que te está produciendo dolor, qué es lo que te está produciendo sufrimiento, qué es lo que te está afligiendo en este tiempo. Yo no lo conozco, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios quiere que tú lo sigas, conociendo como el consolador de tu vida. Cuando vemos en esta carta lo que dice Pablo, Pablo dice que él padeció grandes aflicciones por causa de ser cristiano. Y el apóstol por ser apóstol de Jesucristo. Ahí nomás, él hace mención en los versículos 8 al 10 del mismo capítulo 1 de la segunda carta de Corintios sobre la cual estamos estudiando y meditando en esta noche. En los versos 8 al 10, Pablo mismo les comparte a los corintios lo que él había sufrido, de lo que él había sufrido como aflicciones en Asia Menor por causa de la predicación del Evangelio, y les comparte también que fue abrumado en gran manera más allá de sus propias fuerzas. Aún dice el texto, o comparte Pablo de su experiencia, de sus aflicciones, que aún había él perdido, y los que estaban con él habían perdido la esperanza de salir con vida por la persecución que enfrentaban por causa de la predicación del Evangelio, por causa de seguir el camino del Señor Jesucristo. Y porque dentro de él mismo, también lo dice él, sentía que iba a morir. Pero dice, él mismo lo dice, pero fue consolado. Fue consolado por el hecho de que él creía aún de que si él moría por causa de la persecución, Dios tiene y seguirá teniendo el poder para resucitarlo. Y consolado también. Miren, él fue consolado de parte de Dios por su fe en Dios. Aún si él moría, él tenía fe de que Dios lo podía resucitar para que él siga cumpliendo el propósito de Dios. Pero también fue consolado al ver cómo Dios lo liberó del peligro de muerte que estaba enfrentando. Mis amados hermanos, todas las cartas del Nuevo Testamento están en un contexto de aflicción, de sufrimiento de la iglesia. La iglesia estaba padeciendo persecuciones. Los cristianos eran perseguidos a muerte. Los cristianos sufrían por esa persecución. Los cristianos sufrían porque no tenían la libertad de poderse reunir. Lo tenían que hacer secretamente o clandestinamente, porque si lo hacían públicamente, eran encarcelados y luego eran matados. Sufrían, muchos estaban sufriendo porque habían perdido su trabajo por causa de seguir a Cristo. Muchos de los judíos que se habían convertido en cristianos, y eso aún se practica hoy en día, habían sido destituidos de sus familias. Es más, por causa de haberse convertido en Cristo, y eso sucede hasta hoy. Si un judío se convierte en cristiano hoy en día, su familia ortodoxa judía que practica el judaísmo aún lo llega a considerar como muerto.
y lo desheredan totalmente de toda herencia familiar. Y eso mismo sucedía en aquel tiempo. Había sufrimiento, mucho sufrimiento por causa de seguir a Jesús. Tal vez tú estés sufriendo por causa de seguir a Cristo. Tal vez tu familia no te comprende, tal vez tu familia te trata mal, tus amigos ya no quieren llamarte, tus amigos ya no quieren juntarse contigo. Tal vez los de tu propia iglesia de pronto murmuran de ti porque la iglesia del Señor está conformada por creyentes, pero aún imperfectos. Y no todos están caminando en santidad. Y hay algunos que en lugar de estar preocupándose por la santidad en sus vidas, están preocupados por murmurar o chismear acerca de la vida de otros, acerca de la familia del pastor o del ministro de la iglesia, en lugar de estar mirándose a sí mismo y buscando que Dios esté cambiando sus vidas y buscar y esforzarse en conocer más a Dios para obedecer más a Dios y para agradar más a Dios. Pero no, están en otras prácticas que traen daño no solamente a sus vidas, sino a las vidas de otros, pero lo que hacen produce daño a sus hermanos en la fe y tal vez muchos estén sufriendo por causas de este tipo. Mis amados hermanos, cuando entramos en tiempos de aflicción por alguna situación difícil, nuestra parte humana va a querer negarse a buscar el consuelo de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, estaba compartiendo su propio ejemplo de aflicciones y cómo Dios lo había consolado en medio de su sufrimiento, en medio de sus aflicciones. Pablo sabía en experiencia propia que su Dios, de quien él es y a quien lo sigue y le sirve, es el Dios de toda consolación. Aleluya, aleluya. Repite conmigo: mi Dios, al que yo sigo, al que amo, al que sirvo y de quien soy, es mi Dios de toda consolación. Aleluya. Y si puedes decir amén, di amén. Y si le puedes dar un aplauso fuerte al Señor, dáselo ahí como una expresión de gratitud y alabanza por lo que Él es para tu vida. Y surge una pregunta en mi corazón al meditar este pasaje con ustedes. ¿Qué conocía Pablo de su Dios de toda consolación? ¿Qué conocía Pablo de su Dios de toda consolación? ¿Qué quería Pablo que la iglesia conociera de ese Padre y Dios de toda consolación? Y yo te pregunto en esta hora, ¿has dejado de conocer a Dios, al Dios de toda consolación? ¿Has estado recurriendo a otras fuentes para buscar consuelo? ¿O has querido consolarte a ti mismo? ¿Te ha dado resultado? ¿Realmente te ha consolado esas fuentes que no eran Dios? Amados hermanos, yo he visto con mis propios ojos a mucha gente aún del pueblo de Dios estar en un tiempo de desánimo, en un tiempo de decaimiento, en un tiempo de depresión o de estrés, en un tiempo de aflicción, en un tiempo de dolor tal vez. Y he visto y he escuchado a muchos decir: acompáñenme o me voy de compras para disipar un poco. Gente que recurre a hacer compras de prendas, de joyas, de perfumes o de ropa, con el fin de que al hacerlo y al adquirir algo que les gusta, con el fin de buscar cierto consuelo en sus corazones o llenar ciertos vacíos en su alma. ¿Y saben qué? Ese tipo de consolación no consuela, más bien trae
más desconsuelo, porque después vienen las cuentas al final del mes y empiezan a sufrir por el tener que pagar con lo que no cuentan para pagar. Otros buscan viajar para ser consolados, y no estoy diciendo que el viajar sea malo. No estoy diciendo que el comprar una prenda sea malo, no estoy diciendo que el comprar una joya sea malo. Lo que estoy diciendo es que primero, antes de salir, antes de comprarte algo, antes de vacacionar o de pasear, antes de hacer algo que es legítimo, que no es malo, antes, si estás en dolor y sufrimiento, si estás en tristeza, si estás en desánimo, si estás en depresión o en estrés, primero, mi amado hermano y hermana, busque a Dios, busque a Dios, busque conocer el consuelo de Dios, busque seguir conociendo a Dios. ¿Qué quería Pablo que la iglesia conociera de ese Padre y Dios de toda consolación? Si nosotros vemos el pasaje, lo primero que Pablo dice, ahí en el versículo 3, que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Una de las primeras cosas que quiere Pablo que aprendan del Dios de toda consolación es que Dios quiere consolar a sus hijos. Miren el hermoso Dios y Padre que tenemos. Cuando yo estaba meditando, mis amados hermanos, en esta palabra que el Señor puso en mi corazón ya hace algunos días para este domingo, Dios ministró mi corazón. Pero Dios también me permitió una vez más entender por qué Él permite ciertas circunstancias o ciertas experiencias que causan tristeza o dolor en nuestra vida. ¿De qué otra manera nosotros podríamos conocer el consuelo de Dios, o de qué otra manera podríamos nosotros conocer al Dios de toda consolación? Sino la consolación no puede venir en tiempo de gozo, porque estamos en gozo. La consolación no viene cuando todo está color de rosa. ¿Cómo podríamos conocer al Dios de toda consolación si es que Dios no permitiera soberanamente ciertas experiencias que causen un cierto dolor, un cierto sufrimiento en nuestras vidas? Aún la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 5, verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dios quiere consolar a sus hijos. Bienaventurado significa feliz, también significa bendecido. Lo que está diciendo Mateo 5:4 el Señor Jesucristo a sus discípulos, que son bendecidos aquellos que son consolados por el Señor. Mis amados hermanos, Dios quiere consolar a sus hijos, porque el consuelo de Dios para sus hijos es una bendición para nuestras vidas. Es una gran bendición para nuestras vidas. Y cuando somos consolados porque Dios quiere consolar a sus hijos, vamos a ser felices también. Porque la palabra dice en Mateo 5:4, bienaventurados, felices, bendecidos los que lloran, pues ellos serán consolados por el Señor. Aleluya. Dios quiere que sus hijos experimenten su consuelo para que lo conozcan a Él en esa dimensión de su capacidad para consolarlos. Amados hermanos, quiero decirte algo en esta noche. Dios quiere consolarte a ti que eres su hijo. Dios quiere consolar a tu familia. Dios quiere consolar a todos sus hijos.
Y quiero decirte también que Dios no es ajeno a tu aflicción. Dios no es ajeno a tu tristeza. Dios no es ajeno a tu dolor. Dios no es ajeno a lo que estás experimentando. Dios no es ciego a tu dolor. Dios no es ciego a tu tristeza. Dios no es sordo. Él escucha tu dolor. Él escucha tu tristeza. Él escucha tus palabras de tristeza. Él escucha tus palabras de dolor. Mis amados hermanos, Dios no desconoce tu aflicción. Dios no desconoce tu dolor y lo que te hace afligir. Por eso, hermanos, no busquemos otras cosas o fuentes de aparente consuelo, porque no podrán suplir lo que solo Dios puede cuando estamos afligidos o cuando estamos en el dolor o en la tristeza. Dios quiere consolar a sus hijos porque Él es el Dios de toda consolación. Pero el apóstol Pablo también quería que la iglesia de Corinto supiera y quiere que nosotros sepamos y recordemos que Dios es Padre de misericordias. Y aquí, hermanos, nos encontramos con una tremenda verdad, porque cuando el texto dice, el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y coma, dice ahí, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, él utiliza una palabra de conjunción, o sea, une la misericordia de Dios o como Padre, la conecta con la consolación de Dios. Y esto es extraordinario, porque la palabra dice que Él es el Dios de toda consolación. ¿Pero por qué? Porque primero Él es el Padre de misericordias. En Dios se origina la misericordia. Dios es misericordia. La misericordia es parte de la naturaleza de Dios. Aleluya. Es su atributo de misericordia, uno de los fundamentos sobre el cual se establece y fluye la consolación de Dios hacia sus hijos. Miren qué tremendo. Él es el Padre de misericordia. La consolación que proviene de Él está conectada a las misericordias de Dios. ¿Qué quiere decir misericordia? ¿O con qué tiene que ver la misericordia de Dios? Tiene que ver con la bondad, tiene que ver con su compasión y tiene que ver con su amor inamovible para nosotros sus hijos. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche usted siéntase consolado por el Señor, porque Él es el Padre de misericordias. Él quiere tener misericordia de usted. Él quiere tener misericordia de ti en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción. Él quiere tener misericordia y la forma en la que Él quiere tener misericordia es consolándote porque Él es el Dios de toda consolación. Aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Su bondad. Él quiere ser bondadoso en medio de tu tristeza contigo. Él se compadece de tu aflicción y de tu dolor, pero Él también te ama. En medio de tu dolor no te ha dejado de amar. En medio de tu tristeza no ha dejado de amarte porque su amor hacia ti es inamovible. Es inamovible. La bondad, compasión y el amor inamovible que hay en Dios es el que lo hace fluir a Dios como consolador de tu vida, como el consolador de nuestras vidas. Aleluya. Dice el apóstol Pablo que Él es Dios de toda consolación y quería que la iglesia de Corinto y la iglesia de todos los tiempos sepa, conozca que Dios es el Dios de toda consolación. Y mira que aquí en el pasaje, en el texto de estudio, de meditación, el apóstol Pablo utiliza un adjetivo indeterminado, el adjetivo toda, dice de toda consolación. Este adjetivo indeterminado toda, está conectado a la consolación de Dios. Esto implica entonces que Dios no tiene límite, mis amados hermanos, para consolar.
o su consuelo no es su consuelo no es ilimitado, o perdón, no es limitado, es ilimitado. Su consuelo es ilimitado. Pero también el adjetivo todo o toda consolación también implica que puede consolar cualquier tipo de aflicción, cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de sufrimiento en tu vida, en mi vida y en la vida de cualquiera que lo deje a Él ser el Dios de toda consolación en su vida. No está limitado Dios. Su consolación es ilimitada. Él tiene la capacidad ilimitada de poder consolar nuestros corazones. Y esto nos conecta cuando dice que Él también, o implica también que puede consolar a cualquier tipo de aflicción, dolor, sufrimiento en nuestra vida. Esto nos conecta a lo que dice Pablo ahí en el texto mismo. Dice que Dios consuela todas nuestras tribulaciones. Él es el Dios de toda consolación. Dios consuela todas nuestras tribulaciones. ¿Qué significa la palabra tribulación? Significa presión, significa persecución, significa presiones y situaciones adversas o desfavorables, que causan una fuerte o grande angustia. Situaciones, presiones y situaciones adversas, desfavorables, que nos causan una fuerte o grande angustia. También la tribulación significa una aflicción, una pena o congoja interior que padece alguien que está pasando algún evento o situación muy difícil. ¿Estás atribulado? ¿Estás atribulado por la familia? ¿Estás atribulado por el trabajo? ¿Estás atribulado por lo que otros hablan de ti? ¿Estás atribulado por la partida de un ser amado? Pues la palabra del Señor te dice en esta noche que Dios tiene la capacidad de consolar todas tus tribulaciones. Pero se habla del consuelo de Dios. ¿Qué significa consolar? Consolar significa aliviar, significa quitar, significa descargar una tristeza, un dolor, una aflicción, un sufrimiento, una amargura de una persona para mejorar su estado de ánimo. Aleluya. Entonces, cuando Dios dice que Dios consuela todas nuestras tribulaciones, entonces quiere decir que el apóstol Pablo nos está enseñando de que Dios quiere aliviar, Dios quiere quitar, Dios quiere descargarte de la tristeza, del dolor, de la aflicción, del sufrimiento, de la amargura, si es el caso que estés experimentando en este tiempo. Pero ¿para qué lo quiere hacer? Porque Él quiere producir en tu corazón y en tu alma un cambio en tu estado de ánimo. Que de tristeza y de dolor pases al estado de ánimo de gozo, de paz y de estabilidad en tu vida. Aleluya. Mis amados hermanos, Dios tiene entonces una capacidad inigualable para consolarnos. No existe nadie ni nada que pueda tener esa capacidad que solo la tiene Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también dice que fuera de Él no existe otro Dios. Nuestro Dios es único. No hay otro Dios que sea como Él. No existe otro Dios que sea como Él. Así como Él es misericordioso, bondadoso, amoroso, santo, 3 veces santo, lleno de gracia, lleno de paz, lleno de gozo, no hay otro Dios que exista que sea como Él. Él es único. Entonces nuestro Dios también es único como consolador. Es el único que en verdad puede aliviar nuestra tristeza, nuestros dolores o nuestras aflicciones o nuestras tribulaciones. No hay ninguna cosa, mis amados hermanos, en esta vida que pueda
consolarnos como Dios sí lo puede hacer. Aleluya, aleluya y aleluya. Entonces te pregunto, ¿consideras a Dios tu Padre como consolador? Dios en cada aspecto de su ser está lleno de consolación, lleno de fuerza y lleno de ayuda hacia nosotros sus hijos. En Él vas a hallar consuelo, en Él vas a hallar fuerza, fortaleza, en Él vas a hallar la asistencia o la ayuda que tu vida necesita en medio del dolor y de la aflicción. En Juan capítulo 14, verso 26, el Señor nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Aquí se habla del Espíritu Santo como consolador de nuestras vidas, y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior. Él vive dentro de nosotros, Él camina con nosotros. Entonces, a donde vayamos, el Espíritu Santo va. Y si el Espíritu Santo va, a donde vayamos, también va el consuelo del Espíritu Santo con nosotros. Estamos en tiempo de tribulación, estamos en tiempo de aflicción, estamos en tiempo de dolor. Entonces pidámosle al Espíritu Santo, tú eres mi consuelo, tú eres mi consolador. Hazme recordar, enséñame aquellas cosas, recuérdame aquellas cosas que yo necesito recordar del Padre, que yo necesito recordar de la palabra para ser consolado en este tiempo. No importa el lugar donde te encuentres, no importa la situación que estés pasando, no importa la circunstancia que estés viviendo, la verdad es que donde estés, en cualquier tiempo, a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier situación que estés viviendo y te produzca aflicción, tristeza y dolor, el Espíritu Santo está en ti, está sobre ti y al lado tuyo para consolarte. Aleluya. Aleluya, Dios no nos ha dejado desprovistos de consuelo. Nos ha dado al consolador de consoladores, que es el Espíritu Santo. Pero aquí, mis amados hermanos, hay una tremenda verdad que el apóstol Pablo también nos enseña. Y vayamos ahí al texto nuevamente, verso 4, cuando dice, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Hay una razón por la cual somos consolados por Dios, dice el apóstol Pablo en la palabra del Señor. Hay una razón por la cual somos consolados por Dios en algunos momentos de nuestra vida. Y la razón es que nosotros podamos consolar, que nosotros seamos partícipes de consolar a otros. Por eso la palabra del Señor nos dice en esta noche que somos consolados por Dios para nosotros consolar a los que necesitan consuelo. Dios quiere que nosotros participemos en consolar a otros. ¿Por qué? Porque por medio de la consolación con la que hemos sido consolados, se dará a conocer la bondad, se dará a conocer el amor de Dios por medio de nuestras vidas. Muchos no quieren aceptar y no pueden ver a Dios en nuestra vida y no pueden aceptar que somos hijos de Dios, porque a través de nuestras vidas nosotros no estamos produciendo lo que debemos producir. Y muchas veces no queremos producir consuelo hacia otros. Somos consolados, mis amados hermanos, por Dios para que estemos en condiciones y capacidad de consolar a otros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mis amados, para estar en condiciones y capacidad de consolar al afligido, al que sufre, dependerá primero de que nosotros seamos consolados por el Dios de toda consolación. ¿Por qué? Porque no podemos dar lo que no hemos recibido. No podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros buscamos consolación a través de otras fuentes, no podremos consolar
con efectividad a otros y tampoco podremos dar a conocer a Dios como el Dios de toda consolación. Dice el texto que demos el consuelo con el que hemos sido consolados por Dios. Por eso, no podemos dar lo que no hemos recibido. Si nos negamos a ser consolados, entonces ¿cómo consolaremos a otros para que conozcan el consuelo de Dios? Por eso el pasaje que estamos meditando dice que tenemos que dar el consuelo con el que hemos sido consolados por Dios. Significa entonces que no consolamos con palabras humanas o de sabiduría humana, mis amados hermanos, sino que consolamos con el testimonio del consuelo de Dios en nosotros y el testimonio de las promesas escritas en la palabra de Dios. Consolamos llevando a la persona afligida a que mire a Dios y busque a Dios como única y eficaz fuente de todo consuelo. Aleluya. Mis amados hermanos, el consuelo espiritual que nos da Dios no es únicamente para nosotros y nuestra bendición, sino también para distribuirlo nosotros y suministrarlo nosotros como instrumento para ayudar a otros a salir de la aflicción en la que se encuentran. Cuando tú impartes el consuelo de Dios hacia otros, ellos serán consolados, pero también serán ayudados a soportar la aflicción y el dolor que están experimentando. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Qué tremendo es Dios, qué tremendo es Dios. A veces pensamos o queremos en medio de la aflicción que la consolación venga por medio de un cambio de las circunstancias. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano y hermana? Dios quiere consolarte justo en medio de las circunstancias difíciles que estás pasando, y quiere hacerlo por medio de Cristo. El versículo 5 dice que donde las aflicciones abundan, también abunda la consolación, y Jesús está ahí para traer consuelo si nosotros lo recibimos. Aleluya, aleluya. ¿Estás en un fuerte dolor y tristeza? Pues la palabra del Señor te dice que también hay una fuerte y abundante consolación para ese dolor y esa tristeza. Porque Dios no está limitado en la consolación que Él puede producir en tu corazón. Aleluya. Aleluya. Quiero terminar en esta noche con Romanos capítulo 15, versos 4 y 5, pero quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos porque con esto vamos a orar y terminar. Dice Romanos capítulo 15, versos 4 y 5, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Terminamos esta meditación, concluimos esta meditación con tres verdades que dice Romanos 15, verso 4 al 5. La primera es que la palabra de Dios es la única fuente a la cual tú debes acudir cuando estés en el tiempo del dolor, de la aflicción o de la tribulación. Porque la palabra de Dios te va a ayudar a tener paciencia, pero también la palabra de Dios te va a dar consuelo. Busca la palabra. Se necesita de que tengamos que ser pacientes en medio de lo que estamos experimentando.
Porque si no tenemos paciencia, nos vamos a salir de donde no debemos o movernos de lo que no debemos en nuestra vida de fe. Por eso necesitas recurrir a la palabra de Dios, porque ella te va a ayudar en la paciencia, pero también la palabra te va a dar consuelo. Yo he sido consolado mucho en diferentes momentos de mi vida por la palabra de Dios. Lo segundo que dice este pasaje es que el consuelo de las Escrituras trae esperanza. Mis amados hermanos, la esperanza se produce en nuestros corazones por el consuelo que la palabra de Dios produce. ¿Esperanza en qué? En que voy a salir del sufrimiento y del dolor en el cual estoy. Esperanza en que Dios me librará de la aflicción y del dolor que estoy padeciendo en este tiempo. Y tercero, todos debemos tener paciencia y consuelo para el otro. Todos debemos de tener paciencia para con el otro que está sufriendo y está en el dolor. Y todos debemos de dar consuelo al que está en dolor y sufrimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Viva y eficaz sea en nuestros corazones, produciendo el fruto, Señor, produciendo su fruto en cada uno de los corazones de los que la hemos recibido, como lo que es verdaderamente palabra del Dios vivo, palabra del Dios santo, palabra del Dios todopoderoso. Señor, que esta palabra traiga abundante consuelo, Señor, al que necesita ser consolado en este tiempo. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea tu espíritu ministrándola, que sea tu espíritu revelándola y que sea tu espíritu, Señor, consolando cada corazón de tus hijos en medio de la aflicción, de la tribulación y del sufrimiento en el cual estén. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y sigan pasando una linda noche. Bendiciones.